Un paso menos al biodeterioro del arte. La pintura es una expresión gráfica que conlleva la historia e identidad de muchas culturas. Por ende, su importancia a nivel global es alta, al igual que su necesidad de conservación. El biodeterioro del patrimonio pictórico ha sido una de las problemáticas más grandes para la conservación del arte. Muchas de las razones son debidas a la vulnerabilidad de los materiales de fabricación, es decir, los soportes y los pigmentos usados. Actualmente, los mecanismos de control del biodeterioro han sido ampliamente estudiados. Uno de los métodos más utilizados son los biocidas, los que en su mayoría pretenden neutralizar el efecto nocivo de organismos sobre algún elemento. Para el presente estudio se tuvo como objetivo evaluar diferentes productos de higiene personal en la protección del patrimonio pictórico sobre madera. Para ello se utilizaron 3 cuadros de una secuencia pictórica que se encontraban almacenados en cajas de cartón. La obra fue realizada aproximadamente hace 7 años sobre un soporte en madera y materiales de óleo, específicamente capas de yeso, pintura en óleo y diluyentes a base de aceite. En cuanto al diagnóstico, de manera general, se encuentra que los cuadros son pintados en la cara frontal exclusivamente, con algunas manchas de pintura o yeso hacia su revés, donde también se encontraron mismas manchas. También se encontró en la cara frontal secciones donde no se observaban pigmentos de color, sino directamente el yeso. Adicionalmente, se afirma que no habían indicadores claros de biodeterioro en ninguno de los cuadros. La metodología inició identificando las sustancias que iban a ser evaluadas. Se seleccionó así el jabón íntimo, el desodorante y la crema dental. Lo que se hizo fue tomar una solución salina y en ella diluir una muestra de cada uno de los productos. Adicionalmente, se hizo el aislamiento de un hongo anteriormente registrado bajo sedimentación de carga biológica ambiental y de este mismo se hizo una preparación en caldo de cultivo donde se dejó crecer hasta ser asperjado sobre la superficie de los cuadros. Posteriormente se tomaron los cuadros y se enmarcaron en 4 cuadrantes, denominando cada uno de ellos a los tratamientos correspondientes, es decir, 3 a los biocidas evaluados y el último a un control. Esto también se realizó para un control negativo que no poseía tratamiento de óleo. Por último, también se hizo un segundo control negativo con madera sin tratamiento de óleo para poder hacer la aspersión únicamente del hongo. Posteriormente se hizo la aspersión de cada uno de los tratamientos mediante una esponja estéril y se esparció esta misma sustancia y los productos tanto en la superficie como en los lados y en el envés del cuadro. Una vez secos los materiales, se procedió a poner cada uno de los cuadros en unas bandejas metálicas de vidrio o de plástico, según sea el caso, para poder allí hacer la aspersión del microorganismo de interés. Este procedimiento se realizó tanto por el anverso como el reverso y posterior se selló con vinipel. Para finalizar tuvimos 5 cajas, 2 de ellas tenían los cuadros de óleo con sus respectivos tratamientos y aspersión de hongo, además del control de solución salina que se mantuvo allí solamente con hongo y óleo. Por otro lado, también se acompañaron unos controles como los fueron los tratamientos con o sin óleo y el hongo por sí solo, para así determinar de qué manera influye la pintura o los tratamientos en el desarrollo del hongo. Resultados y discusión. Pasados 10 días del montaje experimental, los cuadros de óleo 1 y 3, que fueron los evaluados con tratamientos y aspersión de hongo, evidenciaron significativamente el crecimiento del micelio sobre la superficie del cuadro. Esto predominantemente en el cuadrante control de solución salina más hongo. Por el contrario, las secciones de los tratamientos no poseían asentamientos visibles del hongo. Sin embargo, particularmente para el tratamiento del desodorante, se observó pronunciadamente que el cuadrante se volvió blancuzco, por lo cual
Su única atribución es el producto, y si bien pudo controlar la proliferación del hongo, es deficiente por sus remanentes en la pintura. Lo mismo sucedió en su reverso, donde se evidenció dichas manchas, particularmente en este cuadrante. En los demás no se evidenció ningún signo de biodeterioro. Para el caso de los controles, se identificó que en la pintura de óleo más tratamientos aparecieron ciertas manchas predominantes en la superficie del cuadro. Estas manchas se dieron en todos los cuadrantes sin excepción, por lo cual se generan algunas inquietudes sobre su actuación, debido a que su desempeño como biocida fue óptimo. Sin embargo, la aparición de manchas sigue sin ser un aspecto benefactor para la pintura debido a que causa su biodeterioro estético. Por otro lado, en el control de tratamiento sin pintura, se pudo observar que las manchas en la superficie de la madera son exclusivamente del tratamiento de desodorante, mientras que los otros no lo poseen, por lo cual se califica este tratamiento como deficiente y no recomendado. Por último, se observó un claro crecimiento del hongo en la madera limpia, lo cual permite identificar que sí existe una preferencia del hongo por la madera y que en su medio hay algunos factores que limitan o controlan su crecimiento, por lo cual se permite analizar y concluir lo siguiente. Primero, el hongo muy probablemente basa su supervivencia en el componente principal de la madera, que es la celulosa, lo cual puede ser debilitada por enzimas celulolíticas secretadas por el hongo que a largo plazo pueden significar el biodeterioro del material. Por otro lado, las bajas tasas de crecimiento del hongo en presencia de los tratamientos permiten inferir que estos poseen un buen desempeño como biocidas y por ende son potenciales a poseer más del 90% de confiabilidad. Sin embargo, el tener algunas implicaciones en su uso como manchas puede desfavorecer su atractivo en cuanto a la implementación, pues como se dijo anteriormente, las pinturas se conservan como una expresión artística que merece ser observada constantemente. Al agregar productos que pongan en daño su estética, desfavorece la motivación a largo plazo de su conservación. Por ende, no se recomienda algún tratamiento que no sea íntegro en cuanto a su funcionamiento como biocida y como buen actor en cuanto a la conservación del patrimonio cultural. Además, es importante analizar cada uno de los componentes químicos que poseen los productos utilizados para así mirar de qué manera están controlando las cargas biológicas que se depositan en los elementos y cómo éstas pueden a largo plazo funcionar o no para evitar su biodeterioro. No solamente los tratamientos poseen una eficacia en la limitación fúngica de prueba. Según los experimentos y control de la madera con y sin óleo, se pudo observar que el óleo o la preparación de la pintura como tal tiene influencia significativa sobre el desarrollo o no del hongo, seguramente porque los componentes esenciales de las pinturas eran en su mayoría sintéticos y antimicrobianos, lo cual causa una menor proporción de acople del hongo a la superficie pintada. Por último, para poder desempeñar un buen papel biocontrolador de potenciales causantes del biodeterioro, es necesario entender la naturaleza biológica de los mismos. En este caso se sabía que era un hongo filamentoso. Sin embargo, el poder entender su desarrollo fisiológico y bioquímico permite implementar productos biocidas de mayor eficiencia integral.